al 17. ¿Lo leemos juntos, por favor? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En medio de estos dos versículos, hermanos, nosotros vamos a encontrar prácticamente la esencia de la enseñanza de toda la carta a los romanos. Pero no solamente encontramos la esencia de esta carta, sino de hecho encontramos también el corazón mismo de lo que es el cristianismo. Pablo nos está enseñando a través de estos dos versículos cómo es que un Dios 100% justo y santo pudo perdonar a el hombre. Yo no diría 100%, yo diría 1000% injusto, 1000% pecador, pero lo perdona y lo atrae hacia él con una peculiaridad, sin quebrantar su justicia, porque si Dios buscara alguna manera de reconciliar al hombre con él a través de hacerse de la vista gorda de sus pecados, entonces Dios no sería justo, sino sería un Dios corrupto. ¿Y sabe cuándo Dios va a ser corrupto? Jamás. Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pues lo que acabamos de leer demuestra también cómo es un Dios sabio. Si logramos entender esta verdad, hermanos, estaremos entendiendo con toda claridad y estaremos mucho más agradecidos con Cristo por lo que vino a hacer por nosotros. Mucha gente, el mundo entero, o casi el mundo entero, conoce de Jesús. El Jesús histórico, como siempre se lo he enseñado, o a través de un crucifijo en un lugar, o a través de una película, o a través de una plática. Pero entender lo que Cristo realmente vino a hacer en su totalidad y plenitud, no nos hace otra más que vivir una vida totalmente dependiente a Cristo y a su mensaje, que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Yo espero en el nombre de Jesús, y es mi oración, que usted entienda esto para que la convicción de ser cristiano de parte de cada uno de ustedes crezca y le mantenga firme hasta alcanzar la victoria en Cristo Jesús. La primera declaración que encontramos en el versículo 16 merece ponerle atención. ¿Lo recuerdan? Cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio. Pero aquí el asunto está: ¿por qué Pablo le decía a un grupo de cristianos que él no se avergonzaba del Evangelio? Para que usted entienda qué es lo que Pablo quería decir, yo tengo que hablar un poco del contexto histórico, porque no era el mismo contexto que hoy vivimos. Hasta cierto punto el ser cristiano hoy, aunque causa persecución el cristianismo puro, no se vivía lo que en aquel entonces se vivía. Mire, por ejemplo, en aquellos días, en Roma, el cristianismo era muy mal visto. ¿En dónde, hermano? En Roma. Primero, consideraban a los cristianos ateos. Qué locura, ¿no? Consideraban los romanos a los cristianos ateos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de creer en los dioses a los cuales los hombres y las mujeres de Roma se arrodillaban. ¿Se acuerdan de algún ídolo, de algún dios romano, de algún dios griego? Atenea, y podemos hacer una lista muy grande. Pues consideraban al cristiano ateo porque no se doblegaban delante de sus dioses. Pero también pensaban que en esas reuniones secretas que ellos tenían, porque no podían hacer lo que estamos haciendo hoy, denle gracias a Dios que tenemos esta posibilidad. Amén. Ellos se tenían que reunir a escondidas. De hecho, hay una novela, un clásico, les recomiendo que si algún día la puede leer, se llama El mártir de las catacumbas. En ella se narra cómo literalmente tenían que meterse bajo tierra para tener reuniones. Y ellos tenían que ir llegando poco a poco hacia este lugar para que la policía de aquel momento no se diera cuenta y no llegaran a apresarlos. Pero ellos decían, los romanos y los griegos, que en esas reuniones ocultas se volvían los cristianos
caníbales. Ah, caray, ¿por qué caníbales? Porque les había llegado a su oído que ellos comían el cuerpo de Cristo. ¡Qué locura! Pero como no sabían, y que para ser mexicanos, no tienen la información completa, pero ahí están diciendo que es como ellos dicen que es. Pero no era todo, hermano. También los cristianos eran considerados un peligro para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ellos eran tolerantes a cualquier filosofía. Usted podía tener la religión que quisiera, siempre y cuando se doblegara, pagara sus tributos al César, el cual se consideraba también Dios. Como los cristianos afirmamos que no nos doblamos delante de nadie más que delante de Dios, ellos lo veían como un mover político que podía derrocar al Imperio Romano. Si eso todavía no fuera suficiente, hermano, no se explicaban, fíjese qué interesante, los romanos no se explicaban cómo podían decir que su Salvador era un pobre hombre nacido en Belén. Y cuando le digo pobre porque no tenía dinero, era hijo de un carpintero, nacido de una mujer, pero también decían cómo era posible que consideraran que su salvación, que lo que tenía que ver con su vida eterna, tenía que dejarla en manos de un hombre que había sido crucificado. Morir en la cruz del Calvario históricamente habla de la muerte más terrible y más perversa de aquellas épocas. Existía una ley que ningún ciudadano romano podía morir en la cruz, porque este tipo de muerte era una muerte terrible, era una muerte vergonzosa. Y Jesucristo, el Rey de los judíos, el Salvador del pueblo de Israel y ahora el pueblo del mundo, murió en la cruz del Calvario. La sola idea de que el destino eterno de una persona dependiera de Jesucristo, para los romanos y para los griegos en aquella cultura, con un pensamiento grecorromano, era una idiotez, era una tontería. ¿Le suena eso familiar, hermano? En la actualidad, el mundo puede abrazar cualquier filosofía. ¿Qué te quieres sentir hoy? ¿Perro? Está bien, sé perro. ¿Qué te quieres sentir mañana? Pues una bella mariposa. Pues está bien, hagamos la iglesia de las mariposas. Qué feas mariposas algunas, ¿verdad? Gracias por su sonrisa. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que a pesar de que se pueden levantar miles de ideologías estúpidas, tontas, sin sentido, cuando se habla del cristianismo, todo el mundo se dice, no, cristianos no. ¿Y sabe por qué no aceptan el cristianismo ni a nuestro Señor? Ni el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, porque revela perfectamente la maldad que cada uno de ellos vive. Si a alguien le purgues que le diga sus verdades, ¿cierto o no, hermano? A veces cuando usted me ve llegar a su casa, China, viene este. Ay, Señor, no le haya revelado lo de ayer, porque si no, quién sabe cómo me vaya, ¿verdad? Ay, Padre de la gloria, espero que el Espíritu Santo ahorita se haya quedado fuera y no venga con el pastor, porque si se entera lo que hice. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros debemos de entender algo. Aunque la verdad incomode y la verdad venga de parte de la palabra de Dios, la debemos aceptar tal cual. Porque a través de esa verdad nosotros seremos verdaderamente libres. Amén. Libres del pecado, libres de las ataduras, libres de sus consecuencias, libres de tristeza, libres de miles de cosas que Dios quiere que nosotros seamos libres. Debemos de entender que no vivimos en un mundo sencillo para el cristianismo, aunque la mayoría de gente se dice cristiana, porque quieren vivir un cristianismo a su manera. Y el cristianismo no se vive a la manera del hombre, hermano. El cristianismo se vive a la manera que Cristo nos ha ordenado que se viva. Porque si alguien vive un cristianismo diferente, está viviendo en un engaño. Está llegando de una manera equivocada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras espera llegar algún día al cielo, se me hace que se está equivocando de rumbo y va caminando hacia donde no quiere llegar, que es el infierno. En conclusión, para aquellos hombres romanos y griegos, porque vivían ahí juntos, el mensaje del Evangelio de Cristo no era otra cosa que una locura
y un insulto a su inteligencia. Por eso encontramos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, que dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Amén. Ahora debemos de tener en claro por qué Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Él estaba diciéndole a ese grupo de hombres y mujeres que tenían poco tiempo de iniciar su vida de fe, que no tiraran la toalla. En aquellos días, como en nuestra actualidad, muchos hombres y mujeres se alejan del cristianismo por la presión que viven al decirse cristianos. Algunos, en cuanto les dicen cristianos, les empiezan a quitar ayudas. Algunos, cuando se dicen cristianos, les empiezan a quitar la amistad. Algunos, cuando se dicen cristianos, se empiezan a quedar solos. Pero sabes una cosa, no te doblegues si te quitan la ayuda, si te dejan solo y se alejan de ti. Porque más vale que Cristo esté de tu lado que tú estás en contra de Cristo. Porque si lo que tú quieres es vivir plácidamente en este mundo, esfuérzate por tener un buen trabajo, esfuérzate por tener una buena familia, una buena casa, un buen novio, un buen lo que quiera. Pero la recompensa la tendrás aquí. Y el día que se acabe esta vida, ahí vas a empezar a padecer. Nosotros hemos creído en Cristo con una esperanza futura, que es una esperanza eterna, la cual dice que yo no pertenezco a este mundo, sino que mi mundo, mi tierra, mi verdadera nación está en los cielos. Y tarde que temprano, porque yo he aceptado a Cristo y Él es mi Señor y Salvador, algún día he de llegar a Él, porque ahí hay una morada la cual ha preparado para mí, porque Dios es fiel. Y ahora sí te pregunto, ¿cuántos de ustedes se avergüenzan del Evangelio? Y ven, no se trata de que usted me conteste: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Claro que no me avergüenzo del Evangelio. No. A mí no me interesa que usted me lo conteste a mí. A mí me interesa que usted tenga la convicción de que realmente no se avergüenza del Evangelio. ¿Y sabe de qué manera nosotros podemos darnos cuenta si nos avergonzamos o no? Primero, si usted no vive el Evangelio, es porque le avergüenza. Si usted vive una religión basada simplemente en lo que usted quiere tomar de la Biblia, dejando de lado lo que no le gusta, usted está siendo alguien que se avergüenza de la palabra de Dios, que se avergüenza del mensaje, porque el mensaje se recibe completo, hermano, o no se recibe. Y también usted puede demostrar que se avergüenza del Evangelio cuando se guarda tremendo mensaje para usted. Y aunque toda la gente a su alrededor se esté perdiendo, usted no es capaz de testificarle de un Dios de poder. Aquel que se avergüenza del Evangelio no es capaz de levantar sus manos delante de los hombres declarando que Jesucristo es su Señor. Antes de eso prefiere persinarse, hincarse, irse en las rodillas hasta donde sea necesario, con tal de parecer a los del mundo, antes de dejar de hacer lo que el mundo dice que es correcto por hacer lo que Dios dice que es correcto. ¿Se avergüenza usted del Evangelio? ¿Lo está viviendo tal cual? ¿O está usted siendo el primero engañado? Porque engañar a Dios, nunca. Lamentablemente, los que nos engañamos muchas veces somos nosotros. Yo solo le recuerdo lo que dice Mateo 10:33, palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre allá en el cielo. Se avergüenza del Evangelio, hermano, tenga cuidado, porque lamentablemente Jesucristo se puede avergonzar de usted. Hoy no es ese día, porque mientras tengamos vida tenemos esperanza de cambiar cualquier circunstancia. Demostremos que no tenemos vergüenza alguno de decirnos cristianos y de profesar el Evangelio de Jesucristo. Demostrémosle a Dios y demostrémonos a nosotros con pasión nuestra fe, testificándole al mundo y viviendo apasionadamente la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos viendo, voy muy rápido, no muy lento, no son muchas citas bíblicas, pues espérese porque faltan un montón. Amén. Miren, el apóstol Pablo era un muy buen maestro. Un buen maestro, gracias a Dios aquí tenemos algunas maestras,
Un buen maestro explica las cosas lo mejor posible para dejar entendida la lección. ¿Estoy bien, maestras? De otra manera, los alumnos se van a quedar guau. Si el apóstol Pablo simplemente les hubiera dicho, no me avergüenzo del Evangelio, los otros se hubieran quedado así como que, no, pues bien por ti, ¿no? Pablo les explicó con lujo de detalle por qué no se avergonzaba del Evangelio. Hoy vamos a descubrir lo mismo que le explicó el apóstol Pablo, para que nosotros se levante toda convicción para poder seguir adelante en nuestra vida de fe. Y la primera razón que les dijo era porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La primera parte del versículo 16, ¿qué dice, hermanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pablo estaba convencido, hermanos, que el mensaje que a muchos les parecía una tontería, en realidad era el mismo poder de Dios. ¿Me escuchan? No era una simple carta, no era una simple palabra, era el mismo poder de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos que lo imposible se vuelve posible, hermano. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de algo sencillo, de algo que debemos de tomar a la ligera. Cuando vivimos en el Evangelio, vivimos en el poder de Dios. En nosotros hay poder, recuerda la Escritura lo declara, y ustedes harán, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué? Porque hay poder. ¿De dónde viene ese poder? De nosotros no, ha nacido a través de conocer el Evangelio y de que el Espíritu Santo ha llegado a vivir, a morar en nuestro corazón. En nosotros hay poder. Amén. ¿Cuántos de nosotros vivimos con poder? ¿Realmente cuántos de nosotros creen que las cosas imposibles se vuelven posibles? Y no le estoy diciendo que usted se canse, no le estoy diciendo que usted se lamente, no le estoy diciendo que a veces usted sienta esa frustración cuando las cosas no salen. Lo que le estoy diciendo a usted es que debemos de entender que nosotros tenemos muchas limitantes, pero que cuando vivimos en el Evangelio y en el poder de su palabra, lo imposible se vuelve posible. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo para poder es una palabra que yo ya le he enseñado y yo creo que ya la he escuchado, la palabra dinamis, ¿la recuerda? Esta palabra es la raíz de la palabra dinamita o dinámica. Cuando hablamos de la dinamita, estamos hablando de algo que provoca destrucción. ¿Sí lo sabía, no? Cuando usted enciende la dinamita y esta explota, todo lo que está a su alrededor truena. ¿Por qué? ¿Qué le estoy tratando de decir? El Evangelio, hasta cierto punto, y tomándolo, ojo, quiero ser muy específico, el Evangelio, en este punto que yo le digo, es destructivo porque destruye toda altivez en el corazón del hombre. Destruye todo pensamiento errado en la mente del hombre. En la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo destruye todo sentimiento inapropiado o incorrecto que esté en nuestro corazón. Pero no solamente lo destruye, sino que lo hace con un propósito: reconstruir. Es muy difícil, si no es que imposible, que usted construya algo en base a lo que usted cree y que le llevó a pecar. Es imposible que usted se acerque a Dios con las creencias que tenía antes. Es necesario romper, que venga esa dinamita del Evangelio para romper sus ideas, para romper su ideología, para romperlo usted si es necesario y poder empezar a construir en el cimiento de Jesucristo, que es el cimiento más grande y poderoso que ha existido y que existirá. Aquel que construye su vida en Cristo está construyendo una verdadera vida. Porque aunque no busca los placeres que este mundo ofrece, está buscando que la verdad de la palabra de Dios y de su Evangelio se haga una realidad en su vida. Y Pablo es el mejor ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué lo digo así?
El Evangelio había transformado a un hombre perseguidor de cristianos. El poder del Evangelio había transformado a Pablo a tal manera que le había dado un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo propósito. Cuando estamos en Cristo y a través del poder del Evangelio se nos entrega todo nuevo. Por eso dice la Escritura, todas las cosas viejas quedan atrás, todas son hechas nuevas. Te da una nueva manera de pensar, te da una nueva manera de sentir, te da motivos para seguir adelante, te ayuda, te instruye, te impulsa, pone en ti tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Pero ¿saben qué? También Él le da propósito a tu vida. Cuando tú caminas en el día a día, seguramente te ha pasado que no sabes por qué naciste, que no sabes para qué llegaste a este mundo, a sufrir, a que me engañaran, a padecer dolores. Y por eso mucha gente busca la puerta falsa, quitándose la vida. Pero yo te digo una cosa, aquel que ha nacido de nuevo encuentra su propósito para esta vida, y lo más importante, encuentra la verdadera vida en Cristo, la cual es una vida eterna, que nada ni nadie nos podrá arrebatar, porque Él es fiel. Hermanos, la predicación del Evangelio es el medio por el cual Dios abre los ojos de la gente. Hay aquí un grupo de personas, de hombres y mujeres, algunos con una fe mayor que otros todavía incrédulos, que no han dejado que el Evangelio penetre a su corazón, les gusta el mensaje, pero no están dispuestos a vivirlo. Otros, al contrario, hemos decidido rendirnos a Dios delante de todo, entregándole todo, sirviéndole de tiempo completo y creyendo que la vida en fe es lo mejor que podamos abrazar. Pero ¿sabes qué? Tanto unos como otros, si están dispuestos a seguir adelante el Evangelio de Cristo, podremos llegar hasta la eternidad allá en el cielo. Y eso es lo que más importa. El mismo poder que obró en Pablo está obrando en nosotros. Solo sea paciente. No se esfuércese, pero no se pida más. No se compare con nadie. No empiece a decir, ¿por qué yo no soy como fulano? ¿Por qué yo no predico como tal? ¿Por qué yo no sirvo como tal? ¿Por qué mi matrimonio no es como este? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro no, hermano? Usted es quien es, porque Dios así quiso que fuera. Y si usted está viviendo momentos de duda, momentos de dolor, prepárese y abra los oídos. Quítese las orejas de burro y abra los oídos del Espíritu y crea lo que la palabra de Dios dice de usted, porque esta palabra le va a guiar a usted paso a paso hasta poder alcanzar la gloria que Dios le prometió para este mundo, pero también para el que viene. Primera de Corintios 1, 21 al 24 dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales en el cielo. ¿Te suena familiar? Amén. Ay, yo quiero un milagro, me estoy muriendo. Ay, Señor, yo quiero un hombre guapo. No, también no exagere, hermano. Lo que caiga es bueno, no se cae. Y dice, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando usted se acerque a alguien a compartirle de su fe, no le prometa nada, porque Dios no se lo promete. Déjeme explicar. A veces nosotros vemos la necesidad en alguien y usted llega y le dice, Dios tiene poder, cierto. Dios puede cambiar tus circunstancias, cierto. Pero si usted le empieza a decir, pero ven a Cristo porque tus problemas se acabaron, mentiroso usted. ¿Me escuchó? Si usted mira a alguien enfermo, sí puede hablar que tenemos un Cristo de poder que es capaz de cambiar la enfermedad por salud, pero no se la garantice, porque si es plan de Dios no quitársela, esa enfermedad se va a quedar.
lo que Cristo vino a hacer a este mundo era mostrar el poder de Dios para reconciliar al hombre con Dios. No para que tuviera salud, no para que tuviera una mejor casa, no para que tuviera el mejor marido, no para que tuviera la mejor suegra, no para que su cuenta del banco crezca, bueno, siquiera para que tenga cuenta en el banco. No, hermano. Jesucristo vino con el propósito de mostrar poder. Amén. Y también resulta fundamental tener en claro de qué salvación está hablando el apóstol Pablo. Algunos de ustedes yo les he preguntado, oye, ¿de qué te está salvando Dios? De mi suegra. Otros no, pues mire, seguramente no quieren unas galletitas, pastor. Necesitamos saber de qué es lo que nos salva Dios. Algunos me han dicho, nos salva del infierno. ¿Es cierto, hermanos? Es cierto. Pero literalmente, de lo que nos salva, tiene que ver con lo que dice Romanos 1:18. Y la importancia de reconocerlo y de tenerlo en claro radica en el hecho de que mucha gente llega al conocimiento de Cristo buscando cosas que Cristo le puede dar si quiere. Así es que miren lo que dice Romanos 1 del 16 al 18. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí viene lo interesante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primero que nada, la palabra salvación es una palabra que se refiere a evitar el sufrimiento o el dolor de alguien. Se refiere a quitarle en el momento preciso de un peligro inminente. Miren, el peligro al cual estamos expuestos sin Cristo no solamente es al infierno, es a la ira de Dios. ¿Me escuchó? Y esto es algo que la humanidad en general trata de evadir lo más posible, diciendo cosas tales como que Dios no existe. ¿Ha escuchado usted a los jóvenes de ahora? La mayoría se salen por la fácil. No, hombre, Dios no existe. Es un método que nuestros papás se les ingeniaron para tratar de dominarnos y tenernos bien. Siquiera eso hubiera servido de algo. Mira a nuestros jóvenes de hoy, viviendo vidas que no deben vivir, desperdiciando las vidas que Dios les entregó. ¿Y todo por qué? Pues es que Dios no existe. Y vivir una vida desordenada a la manera que quieren, cuando quieren, con quien quieren y como quieren. Y todavía dicen que creen en Dios cuando les conviene. Pero también encontramos argumentos de gente que dice, no hombre, no es posible que un Dios bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. No es posible que un Dios bueno a la misma vez venga a enojarse tanto que termine castigando al pecador. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? A mí un montón de veces. No hombre, pues si Dios es amor se tiene que aguantar porque nos tiene que amar así como somos. Pues no, hermano. Claro de que no. En este caso no podemos confundir la ira de Dios con la ira del hombre, porque eso es lo que el hombre piensa. ¿Cuál es la ira del hombre? Cuando se enoja y se descontrola y empieza a tomar decisiones absurdas, empieza a herir a todos los que le rodean sin importar la situación y sin importar si son sus seres queridos o no son queridos. Y cuando hablamos de la ira de Dios, muchos piensan que eso es la misma ira que Él profesa y no, hermano. Cuando hablamos, o mejor dicho, cuando el apóstol Pablo está hablando de la ira de Dios, esa es la justa indignación que Dios siente a consecuencia del pecado del hombre. ¿A cuántos de ustedes les indigna lo malo? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que en los hospitales, casi en todos los hospitales, no hay medicamento suficiente para atender a los enfermos? ¿Lo saben? ¿Le indigna? Claro que le indigna. ¿Y eso lo hace usted malo? ¿Eso lo hace usted injusto? No.
Eso lo hace ver que usted observó algo que está mal y que usted sabe que debe de corregir. Lo mismo pasa con Dios. La ira de Dios habla de que mire el pecado que usted cometió y que como tal Dios está obligado a cumplir lo que se le determinó que le iba a pasar a todos aquellos que pecaran. ¿Qué es lo que dice la Biblia que le pasará a todo aquel que peque, hermano? ¿Alguien me lo puede decir? Está en el libro de Romanos. Porque la paga... A ver, despierten. Abran los ojos, párense si es necesario. Veo muchos ojos cerrados. Porque la paga del pecado es muerte. La ira de Dios debe de nosotros movernos a temor hacia Dios. Más que el miedo al infierno, es el miedo que deberíamos de tener al justo pago por nuestras malas decisiones. Y esto debe de dejarnos bien en claro una cosa, y yo quiero que abra bien sus oídos y lo escuche con toda claridad. Dios nunca va a dejar pasar ninguno de los pecados que cometamos y se va a hacer de la vista gorda, jamás. Porque como se lo dije en un principio, si algún día Dios dejara pasar el pecado de cualquiera, por pequeño que éste fuera, Dios sería un Dios injusto, Dios sería un Dios corrupto. Y Dios jamás, jamás, hermanos, será así. Por eso es que necesitamos de Cristo y de su Evangelio. Por eso es que venimos a este lugar, no buscando los favores de Dios para cambiar, sino buscando de su misericordia y de su gracia, porque no hay día que nosotros no pequemos. Soy el primer pecador en medio de todos ustedes, pero estoy seguro que usted también es un pecador. El asunto es que si usted lo acepta o no lo acepta, porque pecadores todos lo somos. Romanos 3 del 10 al 12 dice, pues las Escrituras dicen, no hay ni un solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí, hermano, en esta verdad estamos metidos usted y yo. Ninguno de nosotros, soy el primero, puedo decir que solamente me porto bien. Sería un mentiroso, el más grande de todos. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes que la Biblia describe? Vamos a leerlo. Mateo 22, versículos 36 al 40. Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver esto, este versículo, con lo que les estoy enseñando? Yo podría jurar que ninguno de nosotros cumple a cabalidad lo que acabamos de leer ningún día de nuestra vida. Porque cuando usted no es capaz de perdonar a aquel que le hizo daño, no está honrando ni a Dios, ni está amando a su enemigo, ni a su semejante. Cuando usted pone por delante sus ideas antes que la palabra, se está honrando y amando a usted antes de amar y honrar a Dios. Yo lo quiero dejar bien en claro. Todos nosotros también somos pecadores. No vivamos con máscaras que no nos corresponden. No pensemos y caminemos por la calle hipócritamente, enseñándole a la gente una santidad que nosotros no hay. Luchamos por ser santos, queremos acercarnos a esa santidad, pero la grande y grave realidad es que todos los días pecamos como cualquier otro, pero tenemos una ventaja sobre el pecador no arrepentido, que conocemos de Cristo, conocemos su Evangelio y podemos acercarnos delante de Él por misericordia,
para pedirle perdón. ¿Entiende usted la importancia de reconocer que el Evangelio es el poder para salvación? No dice que el Evangelio sea el poder para yo ser más rico. No dice que el Evangelio sea el poder para que yo tenga un mejor negocio, para que tenga un mejor esposo, para que cuide a mis hijos. No, yo tendré que cooperar en ello, pero para empezar y poderme acercar a Dios y tener su favor, necesito acercarme a Cristo reconociendo que soy un pecador. Estoy seguro que nadie cumple a cabalidad. Hermanos, lo único que nos puede defender de Dios, ¿quién cree que sea? Es Dios mismo. ¿Me escuchó? Lo único que nos puede defender de Dios es Dios. Lo único que nos puede acercar al Padre es Jesucristo. Amén. La segunda razón que le dio el apóstol Pablo, y esto es más corto, discúlpeme si me estoy alargando, pero se me hace necesario dejar estos puntos bien en claro. La segunda razón que dio el apóstol Pablo es por su alcance universal. El versículo 16 nuevamente dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La oferta de salvación, hermanos, no es excluyente. La oferta de salvación no es para una raza, no es para una clase social, no es para un grupo cerrado de personas. A mí me llama mucho la atención, ¿cuántos de ustedes profesaron la fe católica? Levante su mano si usted es católico. ¿Por qué le digo? ¿Sabe usted que en base a la fe católica usted está excomulgado y su destino es el infierno? ¿Lo sabía? Si usted no lo sabía, pues tome chango en el infierno. Porque la Iglesia Católica dice que quien no esté en esa iglesia se va al infierno. Y sabe una cosa, yo estoy convencido de algo. Hay gente dentro de la Iglesia Católica que verdaderamente ha conocido a Jesucristo. Sí, amén. Así como hay gente dentro de nuestras congregaciones cristianas que solamente están jugando al cristiano y que no han conocido a Jesucristo. Jesús conoce a la perfección nuestro corazón. Dice que en los tiempos finales algunos se acercarán el día del juicio y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché demonios. Señor, yo iba a ministerios del Calvario allí en Tlaxcala, yo les ayudaba a los pastores, yo llevaba mis diezmos. Es más, cuando pedían ofrendas, yo también le atizaba. ¿Saben cuál es la respuesta de Jesús a esos hombres? Apártate de mí, yo ni te conozco. Dura trampas. Si el poder del Evangelio no nos ha transformado, no nos ha hecho entender quién somos y que dependemos de Dios, vamos a acabar donde no debemos acabar. Pero la salvación es para todo aquel que cree. ¿En quién, hermano? ¿En la Virgen? No. ¿En Santo Toribio el Grande? ¿En Santo Tolaca el del Mole Negro? No, hermano. La fe que se requiere para salvarnos es en Cristo Jesús. Nadie más. Amén. Y aquí hay algo importante, porque dice primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, somos los encargados de llevar el mensaje del Evangelio para que la gente conozca de Jesús. No les lleve una religión por el amor de Dios. No agarre la Biblia para agarrar a la gente a trancazos, bibliazos. Para eso no es la Biblia, hermano. Porque si así fuera, primero agárrese y atícese usted bien duro y bonito. La palabra de Dios dice: ¿cómo andas mirando la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga de 4x4 dentro de tus mugres ojos? Ay, Señor, perdón. Somos buenos para juzgar, pero qué malos somos para mirarnos a nosotros mismos. Ay, pero ya vio aquel pastor, seguramente trae el demonio de la perdición. Yo digo, chale, tranquila, ¿por qué lo dice?
Pues mire cómo se viste y ya se ve usted. No estamos hablando de mí, estamos hablando de él o de ella. Mi vecina, mira cómo te habla. Ay, pastor, no, pero chismosa. ¿A poco? De verdad, hermana. ¿Y tiene algo que contarme más? Y mira, si tiene tiempo, no tengo. Gracias. Dios le bendiga, lléguenle. ¿A dónde voy? Si la gente mira en nosotros ese tipo de evangelio, lo vamos a llevar a la perdición y nosotros nos vamos junto con ellos. Nosotros le debemos de hablar con claridad. Ay, pastores, que a veces se ofenden tan duro porque les decimos que sin Dios no son nada. Pues ¿sabe qué? Más vale que se ofendan un rato porque se lo han pasado ofendiendo a Dios toda su vida. Sea con amor, con mansedumbre, pero declare la verdad de la palabra. Porque sin ella, hermano, no podrán llegar al cielo. Y por último, ¿ya los cansé? No. Le dan doble dotación de Protemplo a los que dijeron que no. Es bienvenido, cuando quiera venir al templo. Tercera y última razón, y esta es breve. Por el Evangelio, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es el medio de provisión por el cual Dios suple nuestra salvación. Versículo 17 de Romanos 1 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué, hermanos? Por fe. Por fe y para fe. fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios provee su justicia de una manera en que a nosotros no nos cuesta nada. Ay, qué locura, ¿no? Dios nos provee la salvación por medio de su gracia. Se lo pongo más fácil para que me entiendan. Dios nos regala la salvación, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Él nos regala a nosotros algo que no merecíamos, siendo injustos, habiendo ofendido a un Dios santo que no nos había hecho nada malo, sino solamente desear para nosotros el bien. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene planes de bien para usted? Amén. ¿A poco no es bien gacho cuando tenemos esa idea y lo seguimos ofendiendo? Cabeza y corazón tercos, hijos de mal pinto. Porque Dios, siendo tan bueno, hermanos, y pudiendo castigarnos así, decide tenernos paciencia. Pero muchos de los de aquí han decidido aprovecharse de esa paciencia. Mañana, acércate a Cristo. Mañana. ¿Necesitas de Cristo? Sí, pero mañana. Y tal vez mañana viene. Ay, pastor, tiene tanto tiempo que la gente me dice: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo ni va a venir. Síguele creyendo al diablo. Porque es lo mismo que dijo Adán y Eva. Perdón, lo mismo que le dijo Satanás a Adán y a Eva, con que Dios te dijo. Porque Jesucristo señala en su palabra: yo vuelvo pronto. Amén. Yo vuelvo pronto. ¿Cuándo, pastor? Dígame la fecha para estar listo, cuernos. Porque dice la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. No te va a avisar un ladrón. Disculpe, señor Francisco, sí, queremos avisarle que tenemos aquí programado en 2 días ir a asaltar su casa aproximadamente a las 8 de la noche. ¿Se le hace bien? No, si viera que eso todavía estoy un poco ocupado. Bueno, 8:30, sí, está bien, muy bien. ¡Vieja! Van a venir el martes a las 8:30 a robármelos. ¡Ah, está bueno, viejo! ¿Verdad que no? ¿Y por qué tenemos ese pensamiento tan cerrazonado, tan terco, tan necio, del lugar de vestirnos de santidad y buscar de Dios verdaderamente? Porque no sabemos si este día el Señor venga, seguimos viviendo como tercos, como puercos que vuelven a su vómito. Dios ha provisto lo necesario por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestra salvación, para que nosotros haya un verdadero cambio, que viva para santidad. No que logremos ser perfectos, pero que peleemos día tras día por ser santos. Pero no, Señor, tengo que hacer mi voluntad. Hermano, ¿por qué no se congrega, hermano? Ay, si vieres que se enfermó fulano, y se enfermó fulano, ¿y tú qué? Seguramente fuiste a su medicina. ¿Y tú por qué no viniste, hermano? ¿Por qué no fuiste a la clase? Ay, pastor, es que acabo bien
cansados, si viera qué ajeteo, ¿usted por qué no se dedica a otra cosa? Hijos, el que quiera le presto los zapatos del pastor. Y no le estoy juzgando, le quiero arengar para que le echemos ganas, porque Dios hizo ya todo, las cosas están servidas. Pero ¿sabe una cosa? Se dice que lo que no cuesta, no se valora. En la iglesia católica todo le cobran. Hay un rosario, 20 pesos. Hay que presentar a un niño, 50 pesos. Hay que esto, 50. Voy a pasar por la iglesia, pásale para acá. ¿Cierto o no? O le estoy mintiendo. Se lo digo con el corazón. No somos iguales que ellos. Porque de gracia damos de gracia lo que nos hemos recibido. Amén. No lucramos con la fe. No lucramos por lo que sabemos. Bendecimos a la gente a través de lo que sabemos para que el poder de Dios fluya en su vida. Y estoy acabando. Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Primero vas a creer y después vas a vivir conforme a la ley. Hermanos, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, es que creímos el mensaje del Evangelio, y a partir de ese momento, hermanos, no tenemos cuentas pendientes con Dios. ¿A cuántos les gusta deber? Qué gacho, ¿no? Las deudas. Debe en Bopel, debe en el banco, debe en Liverpool, debe aquí, debe allá. Y ahí está tronándose. Señor, ayúdame todas las semanas, Padre, multiplica. Ay, Dios, gracias. Pero la mayor deuda que podíamos tener la pagó Jesucristo. Amén. Él fue a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Se lo pongo así. El mensaje del Evangelio no es otra cosa más que una invitación de Dios a decirle: entrégale tus pecados a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo que le entregue mis pecados a Jesús? Tú entrégaselos, te conviene. Arrepiéntete, pídele perdón y dile: aquí están, Señor, mis pecados. ¿Cuáles? Los que cometiste ayer, los que cometiste hoy y los que vas a cometer mañana. Por eso estamos viviendo de fe y por fe, todos los días, entregando el pecado. Y lo que Jesús hace con ese pecado es ponerlo sobre sus hombros e ir a la cruz del Calvario para que muriera y pagara el justo precio por la maldad de usted y por mi maldad. Quien necesitaría haber estado en esa cruz éramos nosotros. Dejemos de tratar de verle la cara a Dios. Vivamos agradecidos con Él, apasionadamente por el Evangelio, que es poder. Eso es no avergonzarnos del Evangelio. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Cuando usted falle, que seguro va a fallar, corra donde todo empezó, a la cruz, y dígale: Señor, otra vez, aquí está. A Él no le sorprende, hermano. No se condene usted. Solamente acérquese al trono de gracia y alcance misericordia. Dígale: Señor, échame el paro. De verdad que quiero cambiar. Y haga todo lo que la palabra de Dios le pide, porque siempre le va a convenir. Por esto es que el apóstol Pablo decía que no le avergonzaba el Evangelio. Ahora nos toca a nosotros, a los miembros del Ministerio del Calvario, aquí en Tlaxcala, declararle al mundo que no nos avergonzamos de la fe que profesamos. Amén. Que somos con todo orgullo cristianos, que nuestro Señor es Jesucristo, que nuestra fe nos mueve a ver lo imposible hecho posible, que nos hemos rendido a Cristo, nos hemos humillado voluntariamente a su grandeza y que dependemos total y absolutamente de Él. Vivamos el Evangelio,
testifiquémoslo a todo hombre y mujer que nos rodea, y que nuestro Señor Jesucristo se glorifique en medio de nuestra vida. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.